amigos? Buenas tardes. Iniciamos con el segmento de las entrevistas y empezamos a propósito de la convocatoria para el día de mañana de la sesión de pleno en la que se efectuará el segundo debate del proyecto de telecomunicaciones. Para ampliar información ya me acompaña la asambleísta Alexandra Ocles, quien a propósito es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Mesa Legislativa, que ha sido encargada del tratamiento de esta propuesta. Bienvenida, asambleísta. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Asambleísta, ¿cuáles han sido las principales observaciones que se incorporaron en el informe para segundo debate del proyecto de ley de telecomunicaciones? Bueno, uno de los temas fundamentales que tuvo mayor debate en este primer informe fue precisamente el artículo 34, que hace referencia al pago por la participación en el mercado. Ese es un aspecto que ha sido absolutamente debatido y que efectivamente en el marco de recoger varias de las observaciones hemos planteado una tabla que arranca con el 30% de participación en el mercado. Se redujo un 5% se redujo un 5%, así es, y a partir de eso entonces están los cálculos establecidos por el porcentaje de participación. Otro de los temas en los que se ha puesto énfasis es precisamente en los derechos de los usuarios, derechos y obligaciones de los usuarios, que decíamos después de tanto tiempo, hoy finalmente los usuarios tenemos la posibilidad de saber que tenemos una serie de derechos que corresponden cuando nosotros activamos un servicio o compramos un servicio de telecomunicaciones, cualquiera sea este. Otro de los aspectos que además fue planteado por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones es precisamente lo del Consejo Consultivo, que es este espacio de participación ciudadana en el cual los distintos actores del sector se involucran y trabajan conjuntamente de alguna manera en términos de la política pública, en términos de cómo desde las distintas experiencias se puede mejorar el sector y se puede tener una regulación adecuada, en donde se alterna precisamente tanto a funcionarios del Estado como también de sociedad civil, le hace operadoras, empresas y también los usuarios, ¿no? Eso es importante. Otro de los temas quizás ha sido lo de plantear alguna serie de parámetros para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan cobrar la tasa correspondiente al pago por la utilización del espacio público para la colocación de redes, de la utilización de postes y en ese sentido poder sin romper con la autonomía de los gobiernos autónomos plantear también ciertos mecanismos a fin de que ese pago no sea exagerado como en algunos casos ya ha venido pasando. Asambleísta, un tema que también generó bastante discusión fue la eliminación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, toda vez que la Comisión propuso la creación de una agencia de regulación y control de telecomunicaciones. ¿Cuál sería el objetivo de esta entidad? Básicamente es en términos institucionales poder regular y organizar el sector de forma adecuada, es decir, recordemos que en este proceso de reestructuración del Estado ecuatoriano hemos planteado en otros sectores, por ejemplo el minero, la Agencia de Regulación y Control Minera. Varios de los países también cuentan con este organismo en uno solo y no por eso dejan de regular o no por eso dejan de controlar. Entonces creemos que efectivamente en este ejercicio de organizar mejor la institucionalidad, porque recordemos que teníamos la Superintendencia de Telecomunicaciones, teníamos el CONARTEL, teníamos Senartel, es decir, habían distintas instituciones que casi venían haciendo lo mismo y por tanto era importante y es importante plantear una institución que pueda trabajar en términos de regulación, pero que también pueda tener parámetros claros para el control y por eso entonces se crea la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Que entre una de sus actividades será el establecer techos tarifarios a fin de garantizar un buen servicio a los usuarios. Sin duda, porque si acaso una de las cosas, de los aspectos positivos de la ley es que le brinda mayores opciones y garantías a los usuarios, un tema que en la anterior ley que estaríamos por derogar no pasaba, es decir, había todos los beneficios y todas las regulaciones o casi todas las regulaciones para las empresas, más no para los usuarios.
Y en ese sentido, por ejemplo, recordemos que ha habido una serie de actos en los cuales los temas de redondeo, que es lo que se hacía antes, el usuario terminaba pagando grandes cantidades de dinero y no se recompensaba de ninguna manera a los propios usuarios. Entonces, han habido una serie de demandas, incluso por este tema, en los cuales las empresas operadoras tienen que devolver una cierta cantidad de recursos precisamente para eso. O que sean claros también en el servicio. A veces uno contrataba un paquete, pongamos un ejemplo de televisión por cable, y no tenía el servicio ofrecido desde un inicio. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros lo que decíamos es que a veces uno recibe las llamadas de las operadoras y en cuestión de segundos le venden a uno una promoción, y a veces uno, por zafarse rápido del tema, dice sí, bueno, y termina comprometiéndose con una oferta que tal vez no es la conveniente y luego tiene problemas. Quizás todos esos aspectos han sido revisados en la ley, y por eso decimos que uno de los puntos fundamentales de esta ley es los derechos que se han planteado para los usuarios. Nos incluyen servicios que nunca hemos contratado, además, y al momento de la factura nos encontramos claro, o cuando usted decide terminar su contrato y quiere cambiarse a otro plan, le cobran un adendum y hay una serie de gastos que uno tiene que hacer para salir de un plan y cambiarse a otro, o simplemente para terminar el contrato. Entonces, todos esos temas han sido revisados y están planteados en el conjunto de la ley. ¿Esta agencia también tendrá la potestad de sancionar a las empresas privadas que incumplan con el servicio? Claro que sí, a través de los distintos mecanismos de regulación, y luego ya en el reglamento la agencia tendrá que colocar varios de los elementos y de las normas objetivas para que se pueda regular y sancionar también. De ser el caso, de alguna manera la ley ya establece ciertos parámetros, y a partir de eso el reglamento tendrá que contemplar ya con mucha más especificidad los temas importantes para la sanción. Pero sin duda, digo, en principio lo que deberíamos promover, si acaso, de la ley es la posibilidad de regulación y de control. Obviamente están las sanciones porque son necesarias y porque hay también una serie de incumplimientos de los distintos actores y hay que colocarlas, pero sobre todo creo que lo que la ley impulsa también es esta promoción y mayor organización del sector de las telecomunicaciones. Asambleísta, ya nos había mencionado que en el informe para segundo debate se reduce un 5% de la base para que una empresa que haga uso del espectro radioeléctrico contribuya con un pago al Estado. Esta base baja del 35% bajó al 30%. Pero no es por el uso del espectro radioeléctrico, es decir, la empresa ya al establecer el contrato hace un pago efectivamente por el uso del espectro radioeléctrico, y eso es como al inicio, digámoslo así. Tiene que renovar efectivamente y cada año paga por ese arrendamiento, digámoslo, en términos más entendibles. Eso está dirigido a todas las empresas privadas que hagan uso del espectro radioeléctrico, y el porcentaje será medido a través de la participación en el mercado. Lo que se plantea es un pago por concentración en la participación en mercado, es decir, hay empresas que cuentan con un 70%, que rebasan el 50%, y lo que nos dice la norma, no en este caso sino la norma internacional, es que en términos de mercado hay que ponerle ojo, hay que ponerle atención a aquellas empresas que empiezan a subir del 30%. ¿Y qué es lo que un poco nos plantea? Entonces dice, hay una distorsión, que es lo que de alguna manera estamos entrando a regular a través de este sistema planteado en el artículo 34. Como hay una distorsión del mercado, lo que hacemos es que a partir de eso, con ese artículo, se pueda corregir esa distorsión para evitar los monopolios y entonces se pueda promover mayor competencia. Ahora, este aporte económico está dirigido también a medios de comunicación, a empresas por contratación de televisión por cable. Vean, es decir, no a medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque a los medios de comunicación los regula la ley de comunicación,
son las de las empresas, las operadoras que prestan distintos servicios y que tienen una participación directa en el mercado de las telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de la asambleísta Alexandra Ocles, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Mesa Legislativa, en donde se ha tramitado este proyecto de ley de telecomunicaciones, a propósito que mañana será el segundo debate de esta propuesta. Continuamos con más información contigo, Ricardo. Así es, Lorena. A inicio de semana llegó a la Asamblea